Estamos de regreso en Directo a América, la franja informativa de la mañana en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. El presidente Donald Trump dijo este lunes que el acuerdo con Irán será grande y significativo o no habrá pacto. Esto luego de que desde la República Islámica aseguraran que sí hay avances, pero no es inminente la firma de un acuerdo, debido a los cambios frecuentes de Estados Unidos. Al menos 6 personas perdieron la vida, entre ellas 2 menores, en bombardeos ucranianos de este lunes en las regiones ocupadas bajo el control de Rusia y también en las regiones rusas de Belgorod y Briansk. Los bombardeos continúan tras el ataque masivo del Kremlin el fin de semana que golpeó un edificio civil en Kiev, la capital ucraniana. El Papa León XIV publicó su primera encíclica dedicada a la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial. El pontífice pidió evitar que esa tecnología domine al ser humano y aseguró que no hay algoritmo que pueda hacer que la guerra sea moral. Tenemos reporte. Abrimos este informativo en Medio Oriente porque el presidente Donald Trump se pronunció esta mañana y aseguró que el acuerdo con Irán debe ser significativo y grande o de lo contrario no habrá pacto. Por su parte, el equipo de negociadores iraníes llegó a Qatar para seguir con las discusiones relacionadas con esas negociaciones para poner fin a la guerra, según la agencia estatal iraní IRNA. Al mismo tiempo, la República Islámica advirtió este lunes que sí ha habido avances, pero descarta una firma inminente. Uno de los puntos clave en la discordia tiene que ver con el uranio enriquecido iraní que Teherán no ha acordado entregar. Ampliamos a continuación. Según el secretario de Estado estadounidense, el acuerdo con Irán sigue siendo un trabajo en curso que puede o puede que no cerrarse rápidamente. Pensábamos que quizá tendríamos noticias anoche, quizá hoy. Yo no le daría demasiada importancia. Se tarda un poco en recibir respuesta, así que tenemos sobre la mesa lo que considero una propuesta bastante sólida en cuanto a su capacidad de abrir el estrecho, conseguir que éste se abra y entablar una negociación muy real, significativa y de duración limitada sobre las cuestiones nucleares. El presidente Donald Trump dijo el domingo que había instado a sus negociadores a no precipitarse a un acuerdo. En esta fase, lo que incluye el borrador del marco es en gran medida especulación. Pero funcionarios estadounidenses han declarado a los medios de comunicación que esbozaría un alto el fuego de 60 días, durante el cual se reabriría el estrecho de Hormuz e Irán podría vender petróleo libremente. A cambio, Estados Unidos levantaría su bloqueo naval y eliminaría algunas sanciones. Sin embargo, han surgido informes contradictorios, entre ellos sobre qué pasaría con los activos iraníes congelados y quién controlaría en última instancia el estrecho. Irán reconoce avances, pero niega la inminente firma de un acuerdo. Es cierto que hemos llegado a una conclusión sobre gran parte de los temas en discusión, pero afirmar que esto significa que la firma de un acuerdo es inminente es algo que nadie puede afirmar, porque la formulación de políticas y la toma de decisiones en Estados Unidos se encuentran atrapadas en una especie de inestabilidad institucionalizada. En cuanto al controvertido programa nuclear iraní, ambas partes han afirmado que se negociaría durante un periodo de 2 meses. Algunos informes estadounidenses han afirmado que el acuerdo macro obligaría a Teherán a deshacerse de su uranio altamente enriquecido, a pesar de que las autoridades iraníes han señalado que este tema no se está debatiendo en estos momentos. Continuamos en Medio Oriente porque el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, pidió al primer ministro Benjamin Netanyahu que retome una guerra a gran escala contra el Líbano, al tiempo que instó a cortar el suministro eléctrico al país vecino. Al pedido se unió el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, quien pidió ataques contra Hezbollah para contrarrestar los bombardeos con drones del grupo islamista contra las fuerzas israelíes en el sur del Líbano y el norte de Israel. Está prohibido normalizar la realidad de los drones explosivos. Ya es hora de que el primer ministro dé un golpe sobre la mesa de Trump y le anuncie que retomamos la guerra en el Líbano. Hay que cortar la electricidad en el Líbano, derrotar a Hezbollah y volver a una guerra a gran escala. Entre tanto, el presidente de China, Xi Jinping, respaldó el papel mediador de Pakistán en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El líder pidió a Islamabad que mantenga comunicación y coordinación estrechas para, según él, promover un mundo multipolar, igualitario y ordenado. La declaración se produjo tras la reunión en Beijing con el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif, en medio de la incertidumbre sobre un posible acuerdo entre Teherán y Washington. Sé que acaba de regresar de Irán.
donde ha realizado importantes esfuerzos en el marco de las iniciativas de paz actuales. Felicitamos a Pakistán por su papel constructivo y, a través del primer ministro Shehbaz, deseo transmitir un cordial saludo al pueblo de Pakistán. Hablamos ahora de la guerra entre Rusia y Ucrania porque Moscú denunció ataques con drones ucranianos que mataron a 6 personas en territorios ocupados. Esto tras los bombardeos del fin de semana con los que Moscú golpeó Kiev. Tras lo ocurrido este lunes, Rusia indicó que lanzará una campaña de ataques contra los centros de mando y las empresas de la industria militar en Kiev. Los perros rastreadores buscan cadáveres, mientras las excavadoras retiran los escombros. Los equipos de emergencia siguen trabajando este lunes en toda Kiev, después de que la ciudad fuera azotada durante el fin de semana por uno de los ataques aéreos más intensos de la guerra. Más de 50 lugares resultaron afectados en la capital y sus alrededores. 4 personas perdieron la vida y casi un centenar resultaron heridas. Llevo viviendo aquí desde finales de 2023. Es la primera vez que presencio un ataque tan terrible que se prolongó durante tanto tiempo. El Ministerio de Defensa ruso afirma que ha desplegado el Oreshnik, su misil hipersónico más avanzado. Viaja a más de 10 veces la velocidad del sonido. Es difícil de interceptar y puede transportar ojivas tanto convencionales como nucleares. Esta sería solo la tercera vez que se utiliza en el conflicto. Moscú afirma que los ataques fueron una represalia por los ataques ucranianos contra su propia infraestructura civil y acusa a Kiev de haber atacado una residencia de estudiantes en Starobilsk, ocupada por Rusia, una acusación que Kiev niega rotundamente. Solo atacamos objetivos militares, ya sabes, instalaciones militares o de fabricación de drones de Rusia o su sector energético. Cuando venden energía, ya sabes, están financiando a su ejército y estos son objetivos civiles, museos, escuelas, simples viviendas. Este lunes las autoridades rusas anunciaron la muerte de al menos 6 personas, entre ellas 2 niños, en ataques ucranianos. Cambiamos de tema porque el Papa León XIV publicó su primera encíclica y está dedicada a la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial. El pontífice dijo que no existe ningún algoritmo que pueda hacer de la guerra algo moral y abogó por evitar que esta tecnología domine al hombre. Para ampliar la información, conectamos previamente en el Vaticano con Irene Savio, corresponsal de France 24. Un texto lleno de mensajes, advertencias, pero sobre todo denuncias. El Papa León XIV, como decía, se ha publicado su primera encíclica dedicada a la inteligencia artificial, pero sobre todo un diagnóstico de nuestra época. 110 páginas, 5 capítulos y un título elocuente, Magnificat Humanitatis, un tono de fuertísima crítica contra las empresas tecnológicas a las que acusa de haber acumulado un enorme poder y también de complicidad con la industria bélica y de manipular nuestras sociedades. La Iglesia no puede callar, ha dicho el primer papa estadounidense. Según él, la inteligencia artificial se está generando nuevas formas de esclavitud, también nuevos colonialismos, y están en juego nuestros datos sanitarios, nuestros perfiles genéticos que, según el papa, se han convertido en las nuevas tierras raras del poder. Todo esto lo ha dicho además aquí en un acto en el Vaticano en el que él mismo ha participado, algo también inédito en estas ocasiones. Hablamos ahora de ébola porque ya son al menos 220 las muertes sospechosas por la enfermedad en República Democrática del Congo. Así lo informó este lunes el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien además resaltó que los casos sospechosos aumentaron a más de 900. Entre tanto, desde Uganda confirmaron 2 nuevos contagios por la enfermedad, lo que eleva el total a 7. China registra otro hito importante para su programa espacial. El gigante asiático completó con éxito un relevo crucial en órbita. La llegada de la misión espacial Shenzhou 23 marca el inicio de una nueva y ambiciosa fase para la Estación Espacial Tiangong, que incluye preparativos para alunizajes y una misión de resistencia que durará 1 año. El alunizaje está un paso más cerca para los taikonautas chinos.
Tras un exitoso lanzamiento desde China el domingo, la nave espacial Shenzhou 23 se acopló al módulo central Tianhe a las 2:45 hora de Beijing. Menos de 3 horas después se abrieron las escotillas y los 3 tripulantes del Shenzhou 22 que ya estaban a bordo dieron la bienvenida a los recién llegados a la Estación Espacial China Tiangong. El trío entrante tomará el mando y uno de los taikonautas realizará una histórica estancia de 1 año en órbita. Según ingenieros especializados, esta prolongada estancia en órbita está diseñada para lograr 3 avances importantes. Una estancia de 1 año en órbita no es simplemente sumar 2 misiones de 6 meses. Primero, veremos cómo los taikonautas se desenvuelven en vuelos más largos. Segundo, pondrá a prueba nuestra capacidad. La misión principal es mantener a los taikonautas sanos durante un largo periodo de tiempo y perfeccionar nuestros sistemas médicos en órbita. En tercer lugar, nos permitirá llevar a cabo investigaciones continuas a largo plazo sobre proyectos científicos y la verificación de tecnologías. Si bien la confirmación oficial sobre qué taikonauta permanecerá en órbita durante todo el año se dará más adelante, la misión general de la tripulación se extiende mucho más allá en el futuro. Shenzhou llevará a cabo pruebas cruciales para el programa chino de alunizaje tripulado, junto con otros experimentos de vanguardia, incluyendo pruebas innovadoras de baterías con células solares. A medida que la misión avanza, los experimentos podrían cambiar completamente la forma en que la humanidad impulsa su próxima misión al espacio. En Bolivia continúa este lunes la tensión en medio de las masivas protestas y bloqueos de vías entre las ciudades de La Paz y El Alto y las fronteras con Perú y Chile, lo que ha generado que las ciudades del sur y el interior estén desabastecidas de alimentos, combustibles e insumos médicos. Este lunes el presidente Rodrigo Paz anunció que recortará su sueldo un 50%. Héctor Estepa nos amplió desde La Paz. Bolivia amanece hoy con más de 50 bloqueos en las distintas carreteras del país que están impidiendo la entrada de víveres y suministros en esta ciudad, La Paz, sede del gobierno. Todo indica que continuarán. La Central Obrera Boliviana, que es la mayor organización sindical del país y que lidera a los manifestantes, ha instruido a sus miembros a que no participen en negociaciones con el gobierno si no se retiran las órdenes de arresto que existen contra algunos de sus líderes. Dicen también que no negociarán hasta que no se liberen los detenidos en las operaciones de desbloqueo de los últimos días. Para este lunes está convocada una nueva marcha de la Federación de Campesinos de La Paz aquí en la sede del gobierno, mientras algunos sectores manifestantes piden una masificación de las protestas. Podría haber otro foco de problemas porque ante la falta de combustible los transportistas de La Paz han amenazado con bloquear la ciudad si no llegan camiones cisterna. Mientras tanto, el gobierno se activa en el Parlamento. El Senado retiró ayer una ley aprobada en 2020 que limita considerablemente la declaratoria de estados de excepción. No está en firme, tiene que ser discutida ahora por la Cámara de Diputados, pero la decisión se produce mientras algunos sectores presionan al gobierno para sacar al ejército a las calles y acabar con los bloqueos. Nosotros así llegamos al final de esta emisión de noticias. A ustedes, gracias por su sintonía.